como introducción, digamos que el antecedente de este sistema de clasificación lo situamos en el año 2011, cuando la FIGO publica un sistema de clasificación, que es el sistema Palcoin. Probablemente no hayan escuchado hablar mucho de él, pero el objetivo de este sistema de clasificación era clasificar, para la redundancia, las causas de sangrado uterino normal en la edad reproductiva, incluyendo las más conocidas, endometriosis y mioma. Sin embargo, esta clasificación no se llegó a implementar en la práctica clínica debido a la falta de estandarización de los términos y definiciones en los hallazgos ecográficos, ¿no? Como antecedente, tenemos dos sistemas de clasificación publicados anteriormente, el de masas anexiales, por el grupo IOTA, y el de patología endometrial, ¿no? Que se vino a llamar el IETA, ¿no? Publicado más o menos por el mismo grupo de investigadores. Entonces, a partir de esto, este grupo de investigadores se reúnen y plantean la necesidad, ¿no?, de publicar un consenso también sobre términos, definiciones y medidas para describir las características del miometrio, o consenso al menos sobre evaluación morfológica del útero, o MUSA por sus siglas en inglés. Esta publicación, que se realizó el año de 2015 por miembros del grupo IOTA, miembros de ESGE, miembros también de la Sociedad de Medicina Reproductiva. Correcto. Y los objetivos de este consenso eran básicamente reducir la variabilidad intra e interobservador en las observaciones ecográficas, realizar una evaluación de los tratamientos médicos o quirúrgicos a partir de la evaluación ecográfica, comparar con otras técnicas de imágenes, poder realizar comparaciones en estudios y metaanálisis, ¿no? Porque si las medidas y hallazgos pues, son descritos de forma diferente, pues no se pueden comparar. Es importante que uno de los objetivos era poder predecir a partir de las imágenes las características de dignidad y malignidad, y que eso de alguna manera ayude a determinar la técnica quirúrgica. Uno de los aspectos importantes de los objetivos del consenso era tratar de determinar clínicamente predictores confiables de patología benigna para permitir el empleo de técnicas mínimamente invasivas, tales como la embolización o la ablación o la morcelación laparoscópica. ¿Y esto por qué? O sea, nos situamos en el contexto de que el año 2014 la FDA emitió una restricción al uso de morceladores, ¿no? Debido a un caso que se hizo mediático, ¿no?, de una paciente que se volvió activista, que se realizó una morcelación en un sarcoma, obviamente produciendo extensión de la enfermedad, produciendo pues consecuencias en las prácticas médicas, ¿no?, en este país. ¿Correcto? Entonces, pasando directamente a lo que es ya el examen del miometrio, qué es lo que menciona el consenso. En principio, la evaluación debe realizarse preferentemente por la vía transvaginal, debido a las características que tiene, el mayor poder de resolución, ¿no? Que la evaluación debe realizarse en forma dinámica para poder establecer también la movilidad de los órganos, pero que sin embargo también tiene lugar la evaluación transabdominal, especialmente para masas grandes. Recordamos que por la vía transvaginal, si bien tenemos un buen poder de resolución, la penetración no es tan buena. Entonces, si tenemos una masa muy grande, pues no la vamos a ver. Y obviamente también en todos aquellos casos en que está contraindicado la vía transvaginal, ya sea por la edad del paciente o porque no haber iniciado su vida sexual. Por otro lado, menciona el consenso que básicamente la evaluación es en los modos 2D y Doppler, pero que también es importante añadir el papel de la volumetría en 3D del útero, sobre todo para la evaluación del plano coronal y de un elemento importante de la anatomía uterina, que es la zona de unión. ¿En qué consiste esta evaluación? En principio, son las medidas del útero, determinar la forma, el contorno externo, describir la zona de unión, además de hacer la descripción de la patología miometrial, la homogeneidad general, la presencia de lesiones y sus características, que vamos a ir revisando en las siguientes diapositivas, así como ciertas características como el sombreado, y asimismo con el Doppler, la vascularización del miometrio y de lesiones miometriales. Entonces, empezando con lo que son las medidas del útero, que lo que determina el consenso es que las medidas deben realizarse por separado, el cuerpo
del cuello, y realizar las medidas en los planos sagital, longitudinal, anteroposterior y transverso. En cuanto a la medida longitudinal, se puede realizar de todo el cuerpo o dividirlo entre lo que es la medida de la cavidad y la medida del fondo. La otra característica es el contorno de la serosa, que se debe describir como regular, ¿no? O lobulada, de acuerdo a las características del útero, ¿no? Cuando no hay masas, un útero vamos a encontrar una superficie lisa, regular, pero cuando hay nodulaciones, esa va a ser un contorno lobulado, el de la serosa, ¿no? Cuando tenemos miomas, tenemos un contorno lobulado. Otra característica es la simetría de la pared, ¿no? La simetría es medir en el corte longitudinal, medir lo que es a partir de la línea endometrial, medir la pared anterior y posterior, ¿no? Y describirla, pues, si esta simetría es simétrica, como en este caso, o si hay asimetrías de las paredes, en este caso, una simetría de la cara anterior, en útero retroverso, pues describirlo de esa manera. Otro aspecto importante es el de la ecogenicidad. Como les decía, la ecogenicidad global del útero, ¿no? Y esta ecogenicidad la podemos describir como homogénea, ¿no? En el caso de que no hubiese lesiones, o heterogénea, como en este caso, pues que tenemos aquí la presencia de una lesión con un sombreado. Asimismo, hay que primero determinar las lesiones, si son bien definidas, mal definidas, determinar la localización, ¿no? Con la localización tenemos, anatómicamente en el útero tenemos el fondo, ¿no? Que es la parte superior, y tenemos el cuerpo. Y en el cuerpo tenemos la pared anterior y posterior, en el corte sagital. Y en el corte transversal tenemos un sector central, ¿ok? Tenemos un lado derecho, un lado izquierdo. Y eventualmente, si se quiere ser más específico, se puede dividir incluso el cuerpo en tercios, ¿no? Como les decía, hay una zona anatómicamente muy importante en el miómetro, que es una zona que divide, el endometrio previamente con las fibras musculares, ¿no? Que es una zona que es visible generalmente con un halo hipoecogénico subendometrial. Esa capa, que está compuesta por paquetes de fibras de músculo liso, longitudinal, circular, tiene una importante función dentro de la función del útero y de la implantación también. Hay, dentro del consenso hay una serie de parámetros para definir la zona de unión, si es regular, si es irregular, si es interrumpida. ¿Okay? Hay una serie de medidas que se propusieron en la publicación original del consenso de Musa, correcto, pero más adelante vamos a hablar de eso, porque eso básicamente tiene relación con adenomiosis, ¿no? Y más adelante les voy a comentar eso, qué importancia tiene las medidas de la zona de neo, ¿no? Por otro lado, tenemos la determinación del sitio de las lesiones miometriales, ¿no? Para lesiones bien definidas, nodulares, se usa la clasificación de FIGO, ¿no? Que corresponde, pues, a los miomas, ¿no? Ya sean submucosos, ¿no? Intracavitarios, ¿no? Con más o menos del 50% de penetración intramural, si es que en los casos de los intramurales se tiene contacto con el endometrio, ¿no? Y en los subserosos, ¿no? Si la protrusión por fuera de la serosa es más o menos del 50%. Hay una categoría especial para lo que son los miomas subserosos y para lo que son, los miomas pediculados, y otros que son los miomas cervicales o también los casos de miomas parasitarios. Básicamente esa es la clasificación de FIGO. Las medidas de las lesiones nodulares se usa usando los tres planos ortogonales, ¿no? Tenemos que dividir la pantalla en dos, ¿no? Tener un plano sagital, uno transversal, y tomar las tres medidas ortogonales, ¿no? También se puede usar el modo 3D, también nos puede ayudar para tomar las medidas. También se puede escribir los márgenes libres de edición, eso en realidad desde el punto de vista práctico no tiene tanta utilidad, no se ha propuesto como, digamos, en el contexto de investigación, eso no tiene tanta importancia. Las lesiones miometriales, ¿no? Se pueden
clasificar en cuanto a su extensión, ¿no? Si son lesiones localizadas, como en este caso, ¿no? O son lesiones más difusas, ¿no? Y la diferencia para determinarlo es cuando la lesión compromete menos del 50% del volumen uterino. Esta determinación es básicamente eh, eh, de acuerdo al criterio del observador, o más del 50%. ¿No? Básicamente uno al cálculo lo determina, ¿correcto? Otra característica importante de las lesiones metriales es la ecogenicidad, y esa ecogenicidad puede ser uniforme o no uniforme. Dentro de las ecogenidades uniformes, pues hay hiperecogénicas, y las ecogenicidades no uniformes puede ser con ecogenicidad mixta, con zonas ecogénicas o con áreas quísticas, como se observan en los miomas degenerados, por ejemplo. ¿Correcto? La característica del sombreado es importante dentro de las lesiones miometriales, y este puede estar presente en los bordes, ¿no? Puede ser un sombreado interno, como en este caso, o el bien conocido sombreado en abanico, ¿no? Que se presenta no solo en adenomiosis, sino en miomas también. Los quistes también son una característica particular, principalmente que se presentan en adenomiosis, son lesiones de contenido anecoico generalmente, ¿no? Con bastante frecuencia se presenta con un halo hiperecogénico alrededor, aunque eso no es obligatorio, ¿correcto? ¿Ya? Y se informa la presencia de quistes independientemente del tamaño, no es necesario medirlos. Otra característica importante de la adenomiosis son las islas hiperecogénicas, vamos a revisarlos por ahí más adelante, ¿no? Y eso en cuanto a las lesiones, ¿no? En cuanto a la vascularización, sabemos que la vascularización del útero propiamente comprende lo que es los vasos arcuatos, ¿no? Que circundan todo el cuerpo del útero, y a partir de ellos salen los vasos radiales que tienen una dirección perpendicular a la línea endometrial, ¿no? Que cuando ponemos el color pues se ve de esta manera, ¿correcto? Es importante, ¿no? Hacer un buen ajuste del Doppler, ¿correcto? Con un PRF ajustarlo entre 3 y 9 centímetros por segundo. Las medidas del Doppler pulsado no tienen utilidad, no se encontró que tengan utilidad en lo que es la evaluación del Doppler, ¿correcto? Entonces esto no tiene mucha utilidad, ¿correcto? En cuanto a la descripción de la vascularización de las lesiones, esa puede ser localizada, puede ser translesional o puede ser circunferencial. ¿Correcto? Entonces acá tenemos, por ejemplo, un caso de una vascularización translesional. Tenemos la lesión, una lesión hipocogénica aquí bien localizada, y tenemos vasos que penetran a través de la lesión. En este caso diferente, ¿no? Tenemos una lesión con vascularización alrededor, ¿no? De un aspecto circunferencial. Entonces, pasando a cuáles son los hallazgos ecográficos que están asociados a patología endometrial. Vamos a hablar básicamente de lo que es adenomiosis, vamos a hablar de iliomiomas y algunas variantes poco usuales, y importante, ¿no? Saber cuáles son las características del sarcoma, ¿no? Porque cuando nosotros evaluamos por ecografía un útero, lo difícil no es determinar aquellas imágenes que son típicas, ¿no? Sino aquellas que son atípicas y que nos hacen sospechar de una patología maligna. Para comentarles que a los criterios que es descritos originalmente por el Consenso Musa del 2015, se ha hecho una revisión de las definiciones sobre los hallazgos relacionados a adenomiosis, que ha sido publicado recién este año, en el mes de abril, ¿no? Y la primera definición de ese concepto es dividir aquellos signos ecográficos de lo que son signos directos y signos indirectos. Los signos indirectos son los que están relacionados directamente a la presencia de tejido endometrial ectópico en el endometrio. Y esos son la presencia de quistes endometriales, la presencia de islas hiperecogénicas y la presencia de líneas y brotes subendometriales, ¿no? Por otro lado, tenemos los signos indirectos, que son secundarios a la presencia de tejido endometrial y que se deben básicamente a la reacción del tejido circundante con hipertrofia muscular.
¿no? Estos signos indirectos son la simetría en las paredes, la presencia de sombreado en abanico, la presencia de un útero globular, la presencia de vascularidad transleccional y las alteraciones en la en la zona de unión. ¿Por qué es importante dividir estos signos? Porque aquellos que son signos directos son directamente responsables o mejor dicho, representan la presencia de tejido endometrial, presencia de focos de endometrio ectópico en el endometrio, y son de alguna forma patognomónicos de la enfermedad. Nosotros, si tenemos solo signos indirectos, el diagnóstico, en este caso de endometriosis, no es tan concluyente, ¿no? Entonces, para los quistes intramiometriales, ya lo comentamos, ¿no? Son lesiones anecoicas generalmente, puede tener contenido de bajo nivel o incluso de vidrio esmerilado o heterogéneo, el tamaño no es relevante, se pueden ver de diferentes formas. Y es importante el Doppler porque se puede confundir con los vasos arcuatos, ¿no? O sea, es bien importante que si nosotros vemos una imagen anecoica dentro del miometrio, ponerle el Doppler, porque si se pinta eso es vaso, eso no es un quiste, ¿no? Aquí tenemos un par de casos, por aquí hay otro, ¿no? Ahí está el quiste, ¿no? A veces tienen álodo hiperecogénico, a veces no. Otra característica importante del endometriosis son la presencia de las islas hiperecogénicas. ¿Qué son estas islas hiperecogénicas? Son áreas hiperecogénicas que se encuentran dentro del miometrio, que tienen una forma irregular. Acá las vemos, ¿no? Fíjense cómo aparecen acá. Estas imágenes son las islas hiperecogénicas. Tienen un contorno regular, formas caprichosas. No, lo importante es que no tienen conexión con el endometrio, ¿no? Y eso lo diferencia de los brotes subendometriales, ¿no? Acá también tenemos un caso, ¿no? Más localizado, correcto, ¿no? Y generalmente la presencia de estas islas hiperecogénicas va asociado con la presencia de sombreado en abanico, ¿no? Que son estas líneas hipocogénicas que se presentan detrás de la lesión, ¿no? Como en este caso, ¿no? Y que se van abriendo, ¿no? En forma de abanico, ¿no? Dice que se debe a un sombreado difuso relacionado con las capas circulares musculares hipertróficas que rodean los focos de adenomiosis, ¿no? Y la presencia de quistes genera refuerzo, ¿no? Que dan esta forma, ¿no? Como una forma de como una visión, un sombreado como si fuera una persiana. Los otros hallazgos directos se refieren a las líneas fibrotes endometriales, que son líneas hiperecogénicas que producen disrupción de la zona de unión y pueden ser muy, muy, muy sutiles, como en este caso, no tenemos el endometrio como una línea que sale acá, en este caso un brote en la parte cercana al fondo, o puede ser muy evidente, ¿no? Como pueden ver en esta imagen, ¿no? No, el plano coronal en 3D nos sirve mucho para determinar, pero el problema es que es operador dependiente. ¿Ok? La presencia de una zona de unión normal, ¿no? Es un signo que tiene bastante especificidad para descartar adenomiosis, y asimismo no hay que confundir también los vasos radiales, no puede dar imágenes hiperecogénicas alrededor del miometrio, hay que tratar de no confundirla, ¿correcto? Signos indirectos, la presencia de útero globuloso, en este caso, ¿no? Característico, ¿no? El útero globuloso, con sombreado de abanico, hay islas hiperecogénicas, ¿es correcto? ¿Qué sería la hiperplasia? Hay que tener mucho cuidado cuando nosotros evaluamos la presencia de asimetría entre las paredes, porque las contracciones uterinas pueden simular una simetría. Fíjense este caso de aquí, ¿no? Vean esta imagen, ¿no? Se ve una supuesta simetría, ¿no? En el video es 20 minutos después, fíjense el útero, cuando pasa la contracción, completamente normal, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se plantea diagnóstico de asimetría, ¿no? De arriba y de abajo, pues es el mismo caso. La zona de unión irregular. Fíjense, les comentaba que en el consenso de Musso original se definieron una serie de medidas para, digamos, cuantificar la irregularidad del miometrio. Bueno, se hicieron trabajos, se hicieron publicaciones, clasificaciones, puntos de corte, pero a la larga se vio que esos trabajos eran realizados por población seleccionada, por gente muy experta, ¿no? En casos muy seleccionados, porque no siempre se puede tener la imagen perfecta del plano coronal, ¿no? Y se encontró que no eran reproducibles. Entonces, la recomendación actual del consenso revisado es, en cuanto a la zona de unión, observar. No medir, no medida nada. Usted mire nomás, mire, y si lo ve irregular, con la zona de unión irregular, ¿no? En este caso, por ejemplo, está localizada acá en el cuerno, en este caso es más difuso,
¿no? Observa, no mida, ¿correcto? Porque eso no ha demostrado que tenga unión. Con relación a los miomas, quisiera empezar mencionando este trabajo que es muy interesante, ¿no? Porque los miomas son tumores monoclonales y el 40% tienen anomalías cromosómicas detectables, ¿no? Se ha descrito una serie de alteraciones cromosómicas que están ligadas a la formación de miomas, ¿no? Pero lo importante es que la etiología del leiomiosarcoma es diferente, tiene distintos genes, entonces los miomas no se malignizan, ¿correcto? Los leiomiosarcomas son primarios de inicio, ¿correcto? Entonces no hay una relación. Y las características, digamos, típicas de las miomas, todos los conocemos, ¿no? Son lesiones nodulares, que pueden ser uniformes hipocogénicas, pueden tener calcificaciones internas, pueden tener incluso ecogenicidad mixta, con sombras en los bordes, puede ser un sombreado interno, o incluso dar sombreado en abanico. La forma puede ser redondeada, puede ser lobulada. Es característico de los miomas que tengan una vascularización circunferencial, aunque, ¿no?, en algunos casos se puede ver vascularización interna también. Todo esto tiene que describirse. Y la ecogenicidad, por lo general, son hipocogénicos, pero también los hiperecogénicos y los isoecogénicos. ¿Correcto? Entonces, lo que yo les decía es que ver un mioma típico no es un problema. El problema es cuando tienes estas variantes, ¿no? Y que esas van a venir dadas básicamente por la degeneración. Hay una serie de variantes de tumores uterinos del músculo líquido, en cuanto a dentro de los cuales está el leiomiosarcoma, el sarcoma, los diferentes tipos de sarcoma. Vamos a hablar un poquito de sarcoma después, ¿no? Y una variante que se llama los tumores uterinos de potencial maligno incierto, o STUMP, ¿ok? Son miomas que tienen poca o no recurrencia o potencial metastásico, ¿no? Como los lipoleiomioma, leiomioma cotiledoide, leiomioma epitelioide, variantes que son poco frecuentes. Y dentro de lo que es la degeneración, lo que vemos con más frecuencia es la degeneración quística, ¿no? Son imágenes que tienen un contenido que es anecoico, a veces vidrio esmerilado, mucho cuidado, a veces se pueden confundir con endometrioma, ¿no? Y no, es una degeneración quística. Con relación a los sarcomas, durante mucho tiempo, por lo menos cuando yo estaba en la residencia, me decía, si hay un mioma que tiene crecimiento rápido, ojo que puede ser un sarcoma, ¿no? Esta revisión, que ya tiene varios años, determinó la anatomía patológica en una serie más o menos grande de miomas de crecimiento rápido, y se encontró que la incidencia de sarcoma, leiomiosarcoma y otros tumores malignos era muy baja. Entonces, digamos que ese criterio de mioma de crecimiento rápido igual sarcoma no sirve, no lo usen, no lo considera. Les comento que el año 2019 se reunió un grupo de expertos para hacer un estudio retrospectivo multicéntrico, donde se evaluó las imágenes de diferentes, de una serie de casos de miosarcoma, con el objetivo de describir las características clínicas y ultrasonográficas de los sarcomas uterinos, o sea, tratar de describir en qué características debemos estar atentos, ¿no?, para poder pensar en un sarcoma, ¿no? Entonces, ¿qué características describieron en esta revisión? Primero, la edad, ¿no? Son pacientes que están por encima de los 50 años, ¿correcto? Más de la mitad son posmenopáusicas, ¿no? Es importante que estas pacientes son sintomáticas, ¿no? Y el 90% tienen síntomas, ¿no?, caracterizados principalmente por sangrado vaginal y dolor abdominal. Con respecto a las características ecográficas, ¿qué es lo que se ve? Se ven masas sólidas con una ecogenicidad no homogénea. A veces tienen características irregulares, un poco menos de la mitad, no sombreado en abanico, es muy raro, ¿no? Y la mayoría tiene vascularización, ¿cómo se llama? Moderada o severa, por lo menos. Entonces, considera esas características, ¿no? Cocina homogénea, presencia de áreas quísticas, ¿no? Pero no áreas quísticas como de una degeneración quística, ¿no? Sino generalmente irregulares, ¿no? Así estas imágenes mal definidas, ¿no? O esto que se le dio un término de aspecto cocido, fue la descripción que hicieron en el consenso. ¿Correcto? Entonces, como conclusión, algunas ideas generales. En principio, los términos y definiciones de MUSA tienen el propósito de uniformizar el reporte de lesiones materiales en ultrasonido, tanto para la práctica clínica como la investigación. Es importante, desde el punto de vista clínico,
contar con predictores confiables de patología maligna para permitir el empleo seguro de técnicas mínimamente invasivas. Cada vez es más frecuente, digamos, se está volviendo casi el estándar, ¿no? Que la cirugía ginecológica pues sea mínimamente invasiva. Y por último, que el desarrollo de nuevas herramientas permita hacer un diagnóstico preciso de adenomiosis por técnicas no invasivas, lo que va a determinar un nuevo escenario, ¿no? Identificando diferentes grupos de mujeres, ¿no? Recordemos que estamos asistiendo en estos últimos años a un redescubrimiento de la enfermedad. Hace algunos años simplemente era un hallazgo histopatológico, entraron en las histerectomías, ¿no? Ahora cada vez se está haciendo más diagnóstico por técnicas no invasivas en mujeres en edad reproductiva, mujeres que tienen síntomas principalmente de dolor y sangrado uterino anormal. Bueno, espero que esta charla haya sido de su agrado. Espero que encuentren útil esta información, que les sirva, ¿no? Yo los invito a revisar el consenso para que vean en detalle todo lo que dice el consenso con respecto a la evaluación del miometrio. Les agradezco por su atención. Están ahí mis contactos, mi correo y las redes sociales donde nos pueden seguir, @CDA Endometriosis. Quedo atento a sus preguntas y muchas gracias por su atención.